Hoy en este vídeo vamos a hablar un poquito de la Santa Muerte, también conocida en otros sitios como Santísima Muerte, un icono religioso que tiene ya su nombre bastante gastado debido a su popularidad, sobre todo una popularidad que ha subido mucho estos últimos años, especialmente a principios del siglo XXI y hasta hoy en día. Primero vamos a explicar un poquito qué es la Santa Muerte, porque su historia incluso se podría remontar al siglo XVIII, así que hay mucho que ver. Vamos primero a por lo fácil. Vamos a decir que la Santa Muerte es una imagen de culto, algo que personifica, en este caso, a la muerte, y suele ser un objeto de culto muy popular en México, principalmente, América Latina en general, y sinceramente en el mundo entero, porque como ya hemos dicho, la Santa Muerte es un icono que se ha popularizado mucho en este último siglo, sobre todo entre las principales poblaciones cuyas fees suelen ser arraigadas de iglesias cristianas, como por ejemplo la católica. Y esto es un punto bastante curioso e interesante de lo que para mucha gente significa la Santa Muerte. La Santa Muerte, para sus fieles, es algo normal, es algo que a pesar de su nombre y su imagen no puede ser mala, ya que es parte de la naturaleza misma. La vida no podría existir sin la muerte tampoco sin ella. Sin embargo, a pesar de saber esto, diversas iglesias cristianas como la católica, evangélica, metodista, pentecostal, entre muchas otras, rechazan y condenan incluso su veneración, considerándola diabólica. Pero, ¿por qué la mayoría de iglesias cristianas piensan esto de la Santísima Muerte? Muy fácil. Algunas corrientes cristianas se oponen a que se le adjudique este título de santidad, pues carece de las características tradicionales para recibirlo. A excepción de los arcángeles, solo los seres humanos reciben el título de santos, cuando han llevado una vida en la que ejercitan las virtudes cristianas, alcanzando un estado de comunión y amistad con Dios que se llama santidad. Que no se confunda con sacralidad, que es algo muy diferente. Para la mayoría de los cristianos, la muerte es un estado y no una entidad como tal, una entidad que se pueda personificar, lo que deriva en que se considere pecado de idolatría cualquier intento de mistificarlo. Obviamente, esto lo estamos hablando desde el punto de vista de las iglesias cristianas, no de los fieles. La opinión de los fieles es muy diferente. Para poneros un ejemplo de este problema que suele arrinconar mucho a la Santa Muerte, nos tenemos que remontar a México, al año 2005 en este caso. Al culto que promovían a la Santa Muerte se le canceló el registro constitutivo por la Secretaría de Gobernación de México, el CEGOV, debido a que su adoración, según ellos, desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México. Hoy en día la cosa se ha relajado más, pero incluso en pleno 2023, esta imagen de culto, la Santa Muerte, sigue teniendo muchísimos problemas, sobre todo cuando se habla si se debería ver como un icono religioso cristiano o no. Pero esto ya depende de la gente, de sus opiniones y de cómo ven a la Santa Muerte. Aquí hoy en este vídeo nos vamos a centrar un poquito más en su historia. Y es que la Santa Muerte tiene una historia bastante interesante. Para empezar, vamos a decir que la historia se podría llegar a dividir en dos etapas. Una larga etapa de gestación y después una rápida etapa donde el conjunto de varios elementos da a la figura su actual apariencia.
Algo importante que decir es que la Santa Muerte tiene un origen sincrético. Eso significa que su origen se remonta desde hace mucho tiempo y que se debe a la fusión de dos o varias creencias. Por así decirlo, la Santa Muerte es, entre muchas cosas, una mezcla entre distintos elementos del culto prehispánico y las religiones que predominaban mucho en esa época, sobre todo en el siglo XVIII. Son muchísimos los elementos y creencias que ayudaron al origen de la Santa Muerte. Aquí mismo en este vídeo no podríamos enumerar todos, porque, repito, son muchos elementos, son muchas creencias, son muchísimas historias, pero vamos a pasar por algunas de las más básicas, más escuchadas y más predominantes a día de hoy. Vamos a empezar por lo más básico en este caso, lo que a primera vista se ve, la muerte como tal. En la cultura helénica y occidental, desde tiempos remotos, existe en la mitología la figura de la muerte. Es algo que siempre se ha visto. La imagen de la muerte personificada que se ha hecho más popular es la de un esqueleto con una guadaña y en ocasiones con una túnica negra que lo cubre desde la cabeza hasta los tobillos. En la iconografía de tal figura se pueden ver claramente estos elementos en el culto actual. Otro de los elementos bases es el esoterismo y la tradición mexicana. México es una nación altamente creyente en temas esotéricos, lo cual ha permeado en distintos ámbitos de la sociedad mexicana, incluida la política, con la que usualmente se vincula la veneración de esta figura. Varios símbolos y rituales asociados con la Santa Muerte, como lo es vestirla de distintos colores según su significado espiritual, la manera en que se le reza o las ofrendas que se les deja en su altar, recuerdan muchísimo a distintas tradiciones populares que se pueden encontrar a través del país. Cabe mencionar también que la manera en que se le representa tiene parecido con la imagen de la carta de la muerte en el tarot e incluye símbolos que se pueden ver a través de los distintos arcanos mayores. Otra de las costumbres que se arraigó mucho del cristianismo y se pegó enormemente a la Santa Muerte es la unción de los enfermos, en la que se pide a Dios una, entre comillas, santa muerte, es decir, morir en amistad con Dios, en el caso de que el enfermo se encuentre en estado terminal. Entre los elementos prehispánicos tenemos, por ejemplo, a Apush, dios maya, rey de Xibalba, el inframundo, descrito como un esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho en ciertos casos, adornado con campanas. Elementos como este afectaron mucho a la apariencia física del icono de la Santa Muerte. Obviamente también habría que hablar mucho del sustituto de la advocación mariana. Para los antropólogos es notable e innovador que la Santa Muerte sea una figura femenina. En la psique del mexicano está muy presente la figura de la Virgen de Guadalupe, y la Santa Muerte es una alternativa moderna, por llamarla de alguna forma, en el cual su vestimenta recuerda al de las vírgenes de los altares y la ornamentación funeraria en las monjas de la época virreinal. De hecho, esta es la confusión que muchos creyentes también le llaman de forma cariñosa Virgencita. Como dato curioso, el periodista José Gil Olmos la llama la Virgen de los Olvidados, para que veáis que la Santa Muerte en sí tiene muchísimos nombres aparte de los oficiales. Como ya he dicho, el origen sincrético de la Santa Muerte es muy extenso y en este vídeo no vamos a explorarlo todos. Pero ya os digo yo que hay un montón de elementos prehispánicos, cristianos, de origen cultural mexicano. Es una absoluta locura la cantidad de elementos que se podrían relacionar
con el origen de la Santa Muerte. Otro de los elementos muy importantes en este caso de la Santa Muerte es la entrega de ofrendas. Este detalle es muy importante ya que con el tiempo estas ofrendas seguirían presentes en los altares de la muerte. Todo esto tiene su origen a la época prehispánica, al culto de el dios y la diosa de la muerte, la oscuridad y reyes de el Mictlán, la región de los muertos. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales, pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el Señor y la Señora de la Muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, e incluso un cocodrilo enorme llamado Xochitonal. Estos dioses de la muerte fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Algo de estas creencias prehispánicas aún sería latente en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual el 2 de noviembre o Día de Muertos se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que a los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría, como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable a los entierros. Bueno, teniendo en cuenta ya los varios elementos, muy pocos, que conllevan a la figura de la Santísima Muerte, ahora vamos a hablar un poco de su origen moderno en la cultura popular. El culto de la muerte se remonta al 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban muerte en un poblado del centro de México. Incluso hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos 2 siglos. La leyenda popular, que se supone que es transmitida de boca en boca, indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de los años 60, cuando en Catemaco, Veracruz, en México, un local vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero éste se negó rotundamente, tachándola como rito de satanismo. De ahí que este culto se difundiese de persona a persona sin tener una organización fija como tal, por el temor a ser visto como algo satánico, algo que obviamente no lo era. Más tarde se daría a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, alrededor de 1965. La Santa Muerte empezó a ser adorada o venerada principalmente por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, como en ese entonces los políticos, miembros del crimen organizado o policías. En la actualidad, cualquier persona puede formar pactos con la Santa Muerte, invocando a esta figura para la protección y recuperación de la salud, artículos robados o miembros secuestrados de la familia. La similitud con el culto a San la Muerte, que es un culto paraguayo barra argentino, se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa, pero eso será para otro vídeo. La muerte puede ser representada como una figura masculina, femenina o incluso andrógina, es decir, una combinación entre ambas. De forma masculina la visten de manera tenebrosa, con guadaña y un rosario. Otras ocasiones la muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satín y una corona de oro. En general, los símbolos con los que se le suele emparejar son cráneos, el mundo como tal, relojes de arena, una balanza, búhos, que esto viene de los elementos prehispánicos, y mucho más. Algunas personas dentro de su devoción se refieren a ella como madre, patrona o, como antes vimos, virgencita.
debido a su aspecto parecido con la Virgen María y más concretamente con la Virgen de Guadalupe. Vamos a hacer un salto grande y vamos un poquito más a la actualidad, concretamente los años 90. Vamos a contar una historia, la historia del presidente Carlos Salinas de Gortari, que emprendió reformas a la ley de asociaciones religiosas y culto público con la finalidad de mejorar las relaciones entre el Estado y los distintos tipos de religiones, otorgando mayores libertades por medio de modificaciones que les permitirían gozar de personalidad jurídica. La mayor libertad de ejercer un culto desde 1992 y la crisis económica de México en el 94 juntas desencadenaron el deterioro de las condiciones sociales, provocando marginación, pobreza y delincuencia, aunados con un aumento del fervor por nuevos cultos, mismo que le permitieron a la Iglesia Católica tradicional y al culto de la muerte emprender su crecimiento independiente. Sí es verdad que en algún punto, no muy bien esclarecido, los dos cultos que independientemente crecían se vieron reforzados y se fusionaron en una forma de conveniencia. Más tarde, entre el año 2000 y 2009, durante el transcurso de la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, o la ISCAT MEX USA, solicita formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, el CEGOB, que lo vimos antes, omitiendo en tal solicitud el culto a la imagen de la muerte. El registro es otorgado el 4 de abril de 2003, empezando a mostrar un crecimiento considerable de su presencia en los medios de comunicación a lo largo de todo el territorio nacional, valiéndose de la imagen de la muerte, o de la Santa Muerte, misma que declararon como figura de veneración en una fecha posterior a la obtención del registro, durante el 15 de agosto de 2003. A la par con la desregularización durante los gobiernos de alternancia en México, se vio un incremento de las fuerzas y pugnas entre los carteles de narcotráfico y entre los carteles y el Estado propio. Muchos atribuyen también el aumento de seguidores al culto debido a una apología popular de los grandes jefes de la droga o de secuestradores, de los cuales también se cuentan muchos seguidores de la muerte, como Osiel Cárdenas Guillén o Daniel Arizmendi López. El 29 de abril del 2005, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la CEGOV emitió un boletín número 87 que el culto practicado por la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense infringió los estatutos dispuestos en el artículo 29, fracción octava de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, haciéndose acreedores del retiro de registro por parte de tal dependencia. Oficialmente, tal disposición fue resultado de una denuncia expuesta por un tal Noé Guillén Ibáñez, anterior ministro del mismo culto, quien había sido expulsado por sus propios compañeros debido a ciertas confrontaciones de índole personal con otro ministro. El retiro de tal registro tendría las siguientes consecuencias para el culto. Primero, pérdida de la personalidad jurídica, que a su vez conlleva la pérdida de lo siguiente: el derecho de integrar patrimonio propio, el derecho de celebrar actos jurídicos, el derecho de internar al país ministros de culto de nacionalidad extranjera y el derecho de transmitir y o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación. Como veis, la Santa Muerte ha tenido muchos altos y bajos, tanto en el mundo de la política como en el mundo cotidiano de la gente de a pie. Y es muy normal teniendo en cuenta sus orígenes no tan tradicionales como otras personas podrían decir. Quitando ya esto de enfrente, vamos ahora a los años 2010
y hasta la actualidad, hasta hoy. En la actualidad, la Santa Muerte podría ser venerada no solo por miembros del crimen organizado o figuras políticas, está pasado a ser parte de la cultura popular y urbana de México y ciertas partes de Latinoamérica, a convertirse en un icono con personas, parte de grupos marginados y estigmatizados, tales como sexoservidoras, miembros de la comunidad LGBT, y gente dedicada al comercio informal. Al poder operar iglesias de esta denominación sin tener registro, David Romo Guillén, líder del culto, anunció que la muerte tendrá su catedral en la Ciudad de México para el año 2010, teniendo una extensión de 1.200 metros cuadrados, 2 niveles, capacidad para 500 personas sentadas y un lugar para criptas con un costo total de 38 millones de pesos. Así como curiosidad, el Papa Católico Francisco, en una de sus visitas a México durante el año 2016, condenó al culto de la Santa Muerte, argumentando que, según él, hay tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar a muerte. Esto fue dicho por el propio Papa Católico Francisco. Como ya hemos dicho, varias iglesias aún no tienen en buena estima la imagen de la Santa Muerte. En estos últimos años se ha visto un incremento exponencial en el culto a la Santa Muerte. Esto puede ser debido a que en 2020, a partir de la pandemia del COVID-19, devotos rindieron culto a la Santa Muerte a cambio de salud y protección. Y no fueron pocos. Hasta aquí llegamos al vídeo de hoy. Hay muchísimo más que se podría explicar de la Santa Muerte. Podríamos hablar de esa oposición que hay de la Iglesia Católica, podríamos hablar de las formas de culto que tiene, los ideales del venerador, las denominaciones religiosas asociadas al culto. Hay muchísimas cosas que tenemos que hablar sobre la Santa Muerte. Pero por ahora, en este vídeo, vamos a dejar todo parado solo en la historia, sus orígenes, sus elementos que hoy en día conocemos o la hacen conocer como la Santa Muerte que todos queremos. Nada más, chicos y chicas, espero que hayan disfrutado este vídeo un poco largo, la verdad, sobre la Santa Muerte. Si tienen alguna opinión al respecto, por favor, no duden ponerlas en la cajita de comentarios. Por mi parte, yo diré que aquí todo el mundo está bienvenido, ya seas practicante, no practicante o tengas a la Santísima Muerte en buena estima. Aquí en el canal lo principal siempre va a ser el respeto